Son las 8:37 y después de haber escuchado a la señora Patricia Juárez, corresponde que conversemos con un miembro de la bancada de Perú Libre, y en este caso es el ingeniero Alex Flores, que es representante por Ayacucho, que es presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y miembro también de la de Relaciones Exteriores y de la Mujer. Señor Flores, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Mónica, muy buenos días a todos los radioyentes de radioprogramas del Perú. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Quedó usted convencido con las explicaciones que nos ha dado la señora Juárez, diciendo que se trata de una ley técnica que aspira a restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado? No, de ninguna manera, más bien ha ahondado la preocupación porque a todas luces esta ley es inconstitucional, es una ley que se ha aprobado sin seguir el conducto regular. Aquí lo que se ha hecho es una reforma de la Constitución y se ha aprobado como una ley ordinaria, por lo tanto esta ley nace con un defecto de forma y de fondo. De forma porque no se ha seguido por el conducto regular y de fondo porque desde el punto de vista principista rompe con el equilibrio de poderes. Es una ley que a todas luces continúa con el plan que ellos tienen de promover la vacancia presidencial. ¿Ustedes están convencidos de eso? De que, digamos, la oposición lo que quiere es sacar al presidente. Sí, no solo eso, porque han dado estos gestos en el Congreso y lo han manifestado desde un inicio, ¿no? Diferentes parlamentarios. Más bien han manifestado que no está detrás la vacancia, entonces por eso se lo preguntaba, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que eventualmente puede ser considerado una amenaza que está detrás de una realidad velada, ¿no? Correcto, vayamos a los hechos, estamos viendo que ellos avanzan en ese tenor. Esta ley le da carta abierta para que ellos puedan concretar la vacancia presidencial y es lamentable que esto ocurra, ¿no? De que no hayamos aprendido de que las leyes de interpretación auténtica no han conllevado a nada bueno en nuestro país. De tal manera que esta ley es aprobada de manera inconstitucional, abusando de la cantidad de votos que tienen los partidos de derecha y esto pues rompe el equilibrio de poderes en nuestro país. Congresista Flores, buenos días. El día de hoy el ministro de Justicia ha criticado obviamente esta decisión del Congreso de la República, pero ¿usted estaría de acuerdo con que los parlamentarios que ayer aprobaron la insistencia de esta ley, luego de que el presidente la observara, sean sometidos a un juicio político, a los canales respectivos que hay en el Congreso de la República, para esta sanción que podría haber obviamente de acuerdo a la posición expresada por el ministro de Justicia? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque si vamos a ser principistas tenemos que respetar la independencia de poderes. Los parlamentarios precisamente estamos en el foro político para poder discutir, aprobar. Lo que estamos diciendo es que esta ley pues ha sido aprobada de manera ilegítima, ¿no? Puesto que se está atentando, violentando el principio democrático, porque se está rompiendo con el equilibrio de poderes y además se está haciendo de una manera inconstitucional, porque mucho se ha hablado del cuerpo de esta ley que modifica sobre los alcances de la cuestión de confianza, pero también hay una disposición final que dice de que para que esto tenga efecto tiene que cursar el documento oficial el Congreso de la República. De tal manera, eso no dice en ninguna parte de la Constitución. Han puesto de contrabando, ¿no?, una reforma constitucional y esto no puede darse. Por lo mismo que esto es lo que nosotros estamos diciendo de que es incorrecto. Pero por lo mismo que usted señala toda esta serie de irregularidades a su criterio presentadas el día de ayer, los que votaron en favor no merecen a su criterio algún tipo de sanción de parte del Congreso de la República. Bueno, la sanción lo dará el pueblo peruano que está viendo, ¿no? Nosotros, como le vuelvo a reiterar, sí respetamos y tenemos que hacer prevalecer la independencia de los poderes. La mejor sanción lo dará el pueblo y que definitivamente estos parlamentarios que han aprobado ayer esta ley inconstitucional tendrán que responderle, ¿no? En este caso a la población peruana. En términos políticos, ¿no cree usted que se llega a una situación de esta naturaleza donde hay interpretación constitucionalidad en un lado y en el otro, con afirmaciones que tuvo, por ejemplo, el ex premier Bellido, que
señalaba, vamos a hacer una cuestión de confianza, nosotros vamos a ir por el Congreso. Todo eso ha generado también una reacción política del otro lado. Eso no amerita, Mónica... No digo que amerite, digo que hay una respuesta política. Sí, pero recuerde usted que la cuestión de confianza es constitucional, ¿no? Cuando ameriten las circunstancias. También, o sea, correcto, lamentablemente no está estoy totalmente bien definida, de acuerdo. ¿no? La independencia de poderes en nuestro país se basa precisamente en estas figuras, ¿no? Para una vacancia y una disolución de Congreso. Para una censura está también de parte del, en este caso del Ejecutivo, ¿no? La cuestión de confianza. Lo que estamos hablando aquí es que esta ley es inconstitucional, primero, porque se ha hecho una reforma de la Constitución y no se ha ido por el artículo 206 que dice que se necesita, ¿no?, que se apruebe con las 2/3 partes y en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? Aparte de ello, hay que acotar aquí que el Tribunal Constitucional ya en sendas sentencias, ¿no?, en la 006 del 2018 y del 2019 también ha manifestado de que no se le puede poner límites a la cuestión de confianza que tiene el Ejecutivo. Y además de ello también sabemos muy bien que en nuestro país que el ente que en última instancia interpreta la Constitución es el Tribunal Constitucional, no el Congreso de la República. El Congreso de la República no tiene la interpretación de manera ilimitada, como quieren hacernos ver algunos congresistas de derecha, porque esto se ha perdido cuando nuestro Congreso se convierte en unicameral. Antes, cuando era bicameral, se aprobaba una ley en la Cámara de Diputados y se hacía un control en la Cámara de Senadores. De acuerdo, sí. Y desde que es unicameral, se aprueba una ley y el que puede hacer el control constitucional en última instancia es el Tribunal Constitucional. Señor Entonces, Flores, hemos comprendido entonces que ustedes consideran que esta ley no se ajusta al marco de nuestra Constitución. Pero ¿por qué además de eso usted interpreta políticamente que es un paso dado hacia la vacancia del presidente Castillo? ¿Cuál es el vínculo entre esta ley que tiene que ver con la cuestión de confianza y la tesis suya de que lo que está detrás es la voluntad de vacar al presidente? Nos conteste esto, por favor, después de una breve pausa durante la que escucharemos a los anunciantes de RPP. Son las 8:48, estamos conversando con el congresista Alex Flores, que debía explicarnos por qué él sostiene que la ley aprobada ayer en el Congreso sobre la cuestión de confianza es un paso que se dirige a la vacancia del presidente Castillo. sí, desde un inicio hemos visto la actitud de la bancada de derecha, ¿no?, que dijeron que iban a ir censurando ministro por ministro, una actitud obstruccionista. Eso lo dijo una bancada y son 9, ¿eh? No hay una bancada de derecha, correcto, hay varias. Además hay la derecha, hay la ultraderecha, Sí. el centro. Los sí. que han votado ayer Cuando uno son lo pone en varios. una sola bolsa es como decirle, todos ustedes son radicales. Es la misma cosa. Sí, ¿no? pero en este caso son versiones que ellos han dado. Hemos visto una actitud obstruccionista también de parte de muchas bancadas en este caso. Y queda pues claro de que ellos van camino a la vacancia porque no comparten, no aceptan la derrota electoral que han tenido. Y en esto han dado un paso adelante con esta ley que es inconstitucional, que le estaría atando pues de manos al presidente Castillo para que pueda hacer la cuestión de confianza en algunos temas que tenga que verse, ¿no? Igualmente estamos viendo, ustedes han visto de que inclusive en esto, ¿no?, hay chats de algunos miembros de la Sociedad Nacional de Industrias. Es un tema distinto. Que también, ¿no?, hablan de promover, hablan de la vacancia y que en este caso pues habrían visitado también algunos parlamentarios. Por eso es que traigo el tema a colación. Y no puede mezclar lo que algunos ciudadanos hacen con lo que el Congreso hace, porque si no, yo lo voy a mezclar a usted con Bermejo, con Bellido, con el Pinturita, que es un prófugo de la justicia.
y número 2 de su partido. De manera que no conviene mezclar todo como si fuera una realidad. Estamos viendo un tema político, parlamentario, y la pregunta es, la ley aprobada es inconstitucional según usted, pero además prepara el camino hacia la vacancia del presidente Castillo. ¿Cuál es el vínculo entre la ley y eso? Definitivamente porque rompe el equilibrio de poderes, hay una asimetría, con esto el poder legislativo, en este caso, tiene mayor fuerza. ¿Y qué debe hacer, digamos, el Ejecutivo? Va a pedir una interpretación en el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto esa ley entra en vigencia. Correcto, nosotros asumimos de que el Ejecutivo seguramente apelará a la inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Al Tribunal Constitucional, pero también lo hemos dicho, debería utilizar todos los mecanismos que tiene. Uno de ellos, lo hemos dicho el día de ayer, podía presentar la cuestión de confianza por esta autógrafa de ley, ¿no? Pero todo esto está pues en manos del presidente Castillo. O sea, presentar la cuestión de confianza en este momento y mientras está ya vigente la ley. No, en ese momento lo dijimos para que no esto prosperara, porque hay que hacer... Pero en este momento ya no cabría una situación de ese tipo. Yo estoy seguro que van a ir pues van a ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Para que esta ley pueda ser declarada como inconstitucional, que lo es desde todo punto de vista. Congresista Flores, ¿qué opinión tiene sobre, no sé si ha tenido oportunidad de estudiarlo, de leerlo, sobre el proyecto de ley que presentó ayer el Poder Ejecutivo, ¿no? En donde, entre otros puntos interesantes, importantes, se elimina el concepto de vacancia presidencial por incapacidad moral. Ya se establece la incapacidad física o mental debidamente comprobada. Y otros puntos que tienen que ver, por ejemplo, con la presentación de cuestión de confianza para la permanencia de ministros y en el tema de reformas propias del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero lo he leído someramente el proyecto de ley que ha entrado el día de ayer. Efectivamente, tiene que haber esta reforma constitucional que se debata, que se discuta con amplitud y con pluralidad también en la Comisión de Constitución. Y yo creo que es necesario hacer una precisión, por ejemplo, en el caso de que la vacancia se dé en caso de incapacidad moral o física permanente, ¿no? En el caso de la moralidad, creo que es necesario precisar, y es algo interesante lo que plantea. Pero ese concepto se elimina en el proyecto del Ejecutivo. Correcto, están diciendo de que se ponga con más capacidad claridad mental o física, de que sea incapacidad mental, ¿no? Igualmente, esta ley es el camino que debió seguir esta reforma constitucional que se ha hecho. El Congreso de la República tranquilamente pudo haber discutido, pudo haber aprobado por el conducto regular y en el tiempo también apropiado, ¿no? Sin embargo, el día de ayer se ha hecho corriendo a una velocidad inusual que muestra pues que hay un interés de parte de la mesa directiva y también de los partidos de derecha que esto han promovido, ¿no? Pero este proyecto presentado por el Ejecutivo también sería una interpretación de la Constitución, ¿o no? Sí, correcto. Tendría que seguir el camino, digamos, correcto, que ustedes señalan para el otro proyecto que no se siguió. Correcto, claro. Eso es lo que estamos diciendo, porque este proyecto estaría entrando como una reforma. Es un proyecto de reforma constitucional. Correcto. Bueno, hemos comprendido su punto de vista y puesto que usted está acá y es presidente de la Comisión de Cultura, quisiera preguntarle qué grandes proyectos tienen en la comisión que usted preside. Bueno, efectivamente soy presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural y estamos impulsando algunos proyectos de ley que tienen que ver con rescatar, preservar el patrimonio cultural que tenemos en el Perú, que es un país muy diverso y muy rico en esto. Por ejemplo, ¿cuáles son esos proyectos de ley? Bueno, dentro de ellos estamos planteando de que se haga un plan al bicentenario, ¿no? Para que se pueda dar mayor realce y con este tema reconocer algunos lugares, algunos hechos y algunas personalidades también que han aportado al proceso de independencia en nuestro país. ¿Cuáles cree usted? Uno de ellos es, por ejemplo, se está pidiendo que se reconozca a Basilio Auqui Huaytaya, ¿no? Jefe de los Morochucos, sí, y a la batalla Sechapampa como lugar histórico, ¿no? Sí. Aparte de ello, también nosotros estamos viendo y velando por el patrimonio cultural en este caso, y hay que impulsar desde el legislativo
proyectos como el MUNA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el MUNA? ¿Por qué está un poco inactivo? ¿Por qué no le han Sí, puesto energía y acción? Lo que se necesita y lo que se quiere es que ese patrimonio cultural, esos restos que nosotros tenemos del grandioso pasado en nuestro país, tienen que estar expuestos, ¿no? Tienen que estar al alcance de la mayoría de los peruanos para que puedan conocer parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado y saber y sentirse orgullosos que pertenecemos a un país que ha tenido pues un pasado grandioso en el aspecto cultural y que estos restos son manifestaciones de ello, ¿no? Importante el tema cultural, pero yo quisiera también un tema vinculado a la Comisión de Relaciones Exteriores. El embajador Maurtua tiene que responder sobre por qué se ha designado a una persona no solamente cuestionada, sino investigada con acusaciones preliminares muy graves y donde se ha rechazado, digamos, como embajador en Panamá, en una embajada en Venezuela. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera el Partido Perú Libre tiene que ver con esta designación y por qué insisten en el tema de Richard Rojas, que no sería la persona apropiada para tener una embajada, una representación en el Perú? Bueno, el señor Maurtua, el ministro de Relaciones Exteriores, tendrá que dar explicación y hay que recordar también que el que tiene facultad y el que nombra a los embajadores es el presidente de la República. Ya, pero ustedes están de acuerdo. De tal manera que él tendría que responder. Nosotros, Mónica, inclusive estamos en desacuerdo con este gabinete que se ha hecho a espaldas de la bancada de Perú Libre, sin preguntar, sin consultar. Pero no hablo del gabinete, le pregunto y lamentablemente sobre el tema esta del señor decisión Rojas. también y muchas decisiones el presidente de la República lo hace pues a título personal. Hay que preguntarle a él por qué. Pero no nos responde, pues le preguntamos, pero no nos da la oportunidad de tener una Bueno, entrevista. hay que pedirle, que yo le pido dígale usted, pues, que venga aquí a públicamente nos dé una entrevista. Sí. al presidente de la República que es necesario que aclare, ¿no? Que dé a conocer por qué la decisión de nombrar a ciertos embajadores y también dentro de ello por qué la decisión de nombrar al nuevo gabinete, ¿no? Pero, ¿Cuál ha sido Flores, el criterio? señor Cosa Flores, que también usted, nosotros nos preguntamos. Pero señor Flores, insistiendo, ¿usted cree que una persona investigada por presunto acto de corrupción, ¿no? debe ser embajador del Perú en un país del extranjero, sea cual fuere? Carlos, yo siempre he sido principista. Creo que uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la presunción de inocencia. De tal manera, de acuerdo a la ley, mientras una persona no tenga una sentencia, no puede ser tomado como culpable, ¿no? Hay que respetar el principio de la duda, el principio de que sea culpable. Porque cuando se trata de gente de la oposición, inmediatamente... No, de ninguna manera. Yo soy principista, esta regla es para todos y claro que... O sea, mientras no haya sentencia no importa, que se nombre incluso personas cuestionadas. No, en este caso, como le vuelvo a repetir, es la responsabilidad política de quien lo nombra, en este caso el presidente de la República. Sí, el tiempo corre, usted es miembro de la Comisión de la Mujer también y por eso queríamos preguntarle qué opina de lo que se atribuye a haber dicho al ministro de Justicia, señor Aníbal Torres, que suele ser prudente y muy versado en derecho, pero que habría afirmado que es peligroso acercarse a la congresista Patricia Chirinos porque puede denunciar. ¿A usted le parece? Por violación, además. Bueno, primero hay que cerciorarse, y si eso fuera así, yo rechazo realmente esas afirmaciones, porque no vienen al caso, no tienen nada que ver. Aquí la discusión que sea a nivel a nivel pues de posturas, ¿no? Sobre este tema, en este caso de la inconstitucionalidad de esta ley que se ha aprobado, y no a nivel de personas, ¿no? Yo rechazo tajantemente que haya hecho esto muchas gracias por Carlos tiene una pregunta más. Muy concreto, nada más, congresista Flores. ¿Es cierto que después de la reunión que tuvo la Premier con un sector de congresistas de Perú Libre, hubo otra, ya de manera presencial, en el Congreso de la República, hablo de toda la bancada, en el cual se expusieron las posiciones diversas respecto al gabinete y que fue esa reunión muy, muy tensa? Inclusive se dice que desde el sector, diríamos, más radical de la bancada, se ha sugerido a quienes no estuvieran de acuerdo con negar la confianza al gabinete, pueden irse de la bancada oficialista. ¿Es cierto que se desarrolló esta reunión y que fue, la verdad, muy, pero muy tensa?
Nosotros tenemos reuniones ordinarias, efectivamente se ha desarrollado esta reunión dentro de un ambiente de tranquilidad, con madurez política se ha discutido y no es preciso lo que se manifiesta. En este caso, efectivamente se ha hablado sobre la postura de algunos parlamentarios, de algunos colegas que han asistido a la primera reunión y que han manifestado que no necesariamente le van a dar el voto de confianza. Han asistido a escucharle, a plantearles su punto de vista. Hay como 8 o 9 parlamentarios que han dicho, hablo de su bancada, que sí le van a dar el voto de confianza al gabinete Vázquez. Lo han dicho con claridad y que efectivamente se les ha dicho además en esta reunión, no sé si fue así, usted lo confirmará o no, que si no están de acuerdo con la posición expresada por el partido, pueden irse. No, definitivamente la bancada de Perú Libre es una bancada donde se respeta la democracia y la libertad de opinión que tiene cada miembro, a menos que vaya pues en contra de los principios de nuestro partido, ¿no? Entonces, ¿y apoyar al gabinete es ir en contra de los principios del partido? Sí, en esta reunión no se ha hablado de ese tema, se ha tocado más de un análisis desde el punto de vista principista, ¿no? De cuánto estaría garantizando el programa que tiene Perú Libre, este nuevo gabinete, y no se ha hablado de otros temas más allá, ¿no? Tomamos nota de su respuesta. Muchas gracias, congresista Alex Flores. Gracias por haber venido aquí a RPP y contestar a todas las preguntas que le hemos hecho. Ojalá que los otros miembros de su partido actúen de la misma manera que usted frente a la prensa independiente. Son las 9:01, estamos con cierto retraso. Gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a oír los titulares de la hora y regresamos a ampliación de noticias.